Continuamos con el seminario, por favor. Pueden tomar sus lugares para continuar con el seminario, por favor. Bueno, damos inicio a la segunda mesa del seminario El Estado laico y los derechos humanos. Integran esta mesa el doctor Jorge Adame Godard. Le ha sido imposible estar con nosotros a la doctora Margarita Moreno Bonet, pero una persona hará una lectura sintetizada de su documento, y nos acompaña también el doctor Diego Valadez. Si la primera mesa fue una mesa excelente, esta segunda mesa estoy seguro que también lo será. En cuanto a las referencias del doctor Jorge Adame, doy lectura a su nota curricular. Investigador en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de esta universidad, y de la Universidad Panamericana. Autor en las líneas de Derecho Romano, Filosofía Social y Derecho Mercantil Internacional, de más de 100 artículos publicados en revistas y obras científicas, y de 7 libros, entre los que destacan El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, 1867-1910, el libro 18º del Digesto, El contrato de compraventa internacional, Filosofía social para juristas, Contratos internacionales en América del Norte y El matrimonio civil en México. Ha recibido el Premio de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano, otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero y esta universidad, y el Premio Cruz al Mérito en la Investigación Jurídica. Damos la palabra al doctor Jorge Adame Godard. Bien, pues agradezco en primer lugar a la doctora Rosa María Álvarez que me haya invitado a estar en este seminario, a todos ustedes por su presencia, al doctor Edgar Corzo por su presentación. Voy a tratar sucintamente el tema de la relación que se da entre el Estado laico y el derecho humano fundamental de libertad religiosa y el derecho de libre expresión. Me parece que Estado laico y libertad religiosa constituyen un binomio. Si el binomio funciona adecuadamente, tenemos un Estado laico que progresa desde el punto de vista democrático. Si el binomio no funciona adecuadamente, tenemos un Estado laico que puede actuar de manera antidemocrática. Quiero explicar en qué consiste esa posibilidad de que el Estado laico actúe democrática o antidemocráticamente desde la perspectiva de los derechos humanos. En primer lugar, quiero aclarar lo que significa el Estado laico de manera muy breve. El Estado laico es en principio un Estado no confesional, es decir, un Estado que no reconoce como oficial religión alguna. Es por lo tanto un Estado que se mantiene neutral respecto de las cuestiones religiosas. Se mantiene neutral respecto de la existencia o no existencia de Dios. Se mantiene neutral respecto de la verdad de las diversas religiones. No toma partido en ninguno de estos aspectos. También el Estado laico es un Estado soberano, es decir, un Estado que concentra en sí mismo la mayor potestad política, es decir, un Estado que puede decidir coactivamente en su territorio sin ser sujeto a obediencia a ninguna otra instancia dentro del territorio, ni otra instancia de tipo civil, ni tampoco una instancia de tipo religioso. De modo que el Estado laico es aquel que decide soberanamente dentro de su territorio.
Es también el Estado laico un Estado que respeta la libertad religiosa. El origen del Estado laico fue precisamente un modo de organización política que pudiera poner fin a los conflictos religiosos. De modo que para poner fin a los conflictos religiosos, el Estado se asumía como laico. No tomaba partido sobre cuál era la religión verdadera o la religión que debía prevalecer o la que debía ser oficial. Simplemente el Estado decía, no tomo partido y respeto la libertad religiosa. De modo que cada uno de los ciudadanos es el que ha de tomar libremente la decisión, sin coacción de ningún tipo, acerca de qué religión asumir o no asumir ninguna religión, y en todo caso, cuál es la religión que le parece verdadera, que le parece la que le corresponde seguir a cada quien. Entonces, el Estado laico es un Estado que respeta la libertad religiosa. Ahora, ¿en qué consiste la libertad religiosa? En pocas palabras, se puede decir que la libertad religiosa es la libertad de relacionarse con Dios. Claro que para poder relacionarse con Dios se tiene que haber llegado a la conclusión, primero, de que Dios existe. Segundo, de que Dios es una persona con la cual el ser humano puede relacionarse. Y estas dos conclusiones tienen que ver con la libertad de pensamiento. Cada quien puede aceptar o no estas conclusiones. Pero aquel que lo acepta, todavía no empieza a tener una religión, sino en el momento en que dice, reconozco que Dios es persona con la cual yo puedo relacionarme. De distintos signos podrá ser esa relación, de padre a hijo, de creador a criatura, de pueblo a pastor, pero en todo caso hay una relación. Y esa es la libertad religiosa, la libertad que tiene cada persona de relacionarse con Dios. La libertad religiosa comprende básicamente dos aspectos. Un aspecto que podemos decir interno. Esto es la libertad que tiene toda persona de tener o no tener una religión y eventualmente de cambiarse de religión. Esta es una libertad que se opera en el ámbito de la conciencia individual. A ninguna persona se le puede impedir que internamente opte por una religión o por otra o por ninguna. Eso es algo que está en el fuero interno de la conciencia. El derecho lo que hace para proteger esta libertad interna es simplemente prohibir cualquier coacción para forzar a la persona en un determinado sentido. No se puede aceptar, conforme a la libertad religiosa, primero, que el Estado imponga coactivamente una religión. Tampoco se puede aceptar que el Estado imponga coactivamente o con los medios del Estado el agnosticismo o la falta de religión como una posición para todo el pueblo. Tampoco se puede aceptar que el Estado impida que una persona cambie de religión cuando quiera cambiar. Entonces, estos tres aspectos son en los que se concreta la libertad de religión en su aspecto interno. La ausencia de coacción del Estado para imponer una religión, para imponer el agnosticismo o para impedir el cambio de religión de cualquier ciudadano. La libertad religiosa tiene también otro ámbito que es más amplio y que tiene mayor repercusión en el espacio público, que es la libertad de manifestar la religión. Quien tiene una religión no solamente tiene algo en su intimidad, en su conciencia, que sí existe ahí, pero no se limita a eso, sino que esa religión se manifiesta. Y se manifiesta de diversa manera. Se manifiesta por medio de actos de culto, que es el acto primordial por el cual se manifiesta la religión. Pero también se manifiesta por medio de asociaciones de carácter religioso. Se manifiesta también por medio de la autoconformación de la vida de cada persona de acuerdo con la ética de una religión. Porque la persona creyente no solamente cree como un ejercicio teórico, sino que aquello tiene repercusión en su vida personal, de modo que le hace ver, juzgar y actuar de acuerdo con los principios de su fe religiosa y de la ética asociada a la fe religiosa. Y toda persona creyente tiene esa posibilidad
de manifestar su propia religión a través de su comportamiento, a través de sus ideas, a través de sus puntos de vista. Existe también la libertad de manifestar la propia religión de manera pública por los medios de difusión, por la televisión, por el radio, también por medio de manifestaciones populares, como son las fiestas, peregrinaciones, etc. Entonces, este ámbito externo de la libertad religiosa, la libertad de manifestarla en público y en privado, es el ámbito que requiere mayor regulación por parte del derecho, porque es el ámbito en el cual se entra en contacto con los derechos y relaciones de las demás personas. ¿Cómo está protegida la libertad religiosa? En México está protegida en el artículo 24 constitucional, donde se protege la libertad de creencias, de adoptar una creencia y también de practicar los actos de culto, devociones, etc. De modo que la libertad externa está limitada. El artículo 130 también protege la libertad religiosa, en tanto reconoce las asociaciones religiosas con personalidad jurídica propia que cumplan determinados requisitos. En el ámbito internacional, los distintos tratados de derechos humanos dan una protección más amplia a la libertad religiosa, más amplia que la que tiene la Constitución mexicana. Ahí se habla textualmente del derecho de manifestar la religión en lo individual o en lo colectivo, en público o en privado, y por medio de los actos de culto, la enseñanza, la conformación de la propia vida y la difusión de las manifestaciones religiosas. Ahora, el Estado laico es un Estado que respeta la libertad religiosa y debe respetar la libertad religiosa en un grado conforme a la doctrina actual de los derechos humanos, para hablar propiamente de un Estado laico democrático. Pero además, el Estado que respeta la libertad religiosa tiene también que respetar las consecuencias del ejercicio de la libertad religiosa. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues simplemente que existen en el pueblo una serie de tradiciones que tienen que ver con la religión que el pueblo profesa o que las distintas comunidades religiosas profesan. Se manifiesta estas tradiciones en fiestas, en costumbres sociales, en modos de pensar y también en una ética que vincula a los creyentes de una determinada religión. Esto es muy importante considerarlo. Toda religión implica dos cosas. Por una parte, una concepción acerca de lo que es Dios y la relación del hombre con Dios, y también una concepción acerca de lo que es el bien del ser humano, de acuerdo con la fe que se tiene en ese Dios que es al mismo tiempo quien regula la vida moral del ser humano. De modo que toda religión implica una ética, y la libertad religiosa implica el reconocimiento de la ética religiosa que el pueblo profesa libremente en apego o en ejercicio de su derecho a la libertad religiosa. Por lo tanto, el Estado laico tiene que reconocer el hecho de las tradiciones culturales que están vinculadas con la religión que el pueblo, las diversas comunidades del pueblo, profesan. No basta reconocer la libertad religiosa, es necesario reconocer el hecho de la tradición cultural religiosa que existe en el pueblo. Y además reconocer eso como parte del bien común del pueblo. La tradición cultural religiosa no es algo que el Estado deba despreciar o que el Estado tenga que ignorar. Es simplemente una parte del bien común del pueblo. Si el pueblo quiere vivir conforme a cierta fe, cierta creencia religiosa y una ética asociada a esa creencia religiosa, el Estado que está al servicio del pueblo tiene que respetar esa ética y esa fe religiosa. No quiere decir que el Estado laico tenga que reconocer una religión como oficial. No, por supuesto que no. Sino que tiene que reconocer el hecho de la tradición cultural religiosa que existe en el pueblo. Tampoco quiere eso decir que las instancias religiosas, las asociaciones religiosas o iglesias, tengan algún poder sobre el Estado laico. No, ninguno. Dejaría de ser Estado laico. Simplemente se trata de que el Estado reconozca como un hecho positivo
la existencia de una tradición cultural religiosa en el propio pueblo. Precisamente en este ámbito, en el reconocimiento de la religión y de la tradición religiosa del pueblo, es donde entra en principio el principio de separación entre el Estado y las iglesias. Estado laico es aquel que organiza la relación del Estado con las asociaciones religiosas a partir del principio de la separación. Principio que implica, por una parte, reconocer la autonomía del Estado o la soberanía del Estado en materia política, y reconocer, por otra parte, la incompetencia del Estado o la autonomía de las asociaciones religiosas en lo concerniente a la definición de su propia fe, de su propia ética. De modo que el Estado laico que respeta la tradición religiosa del pueblo también organiza las relaciones entre las instancias religiosas y el Estado a partir del principio de la separación, nunca del principio de la dominación del Estado de las iglesias, ni tampoco de la sujeción del Estado a las instancias religiosas. Toda religión, como decía hace un momento, implica una ética. Y es normal que los creyentes de una religión juzguen acerca de sus propios actos y de su propia vida conforme a la ética de la fe que profesan. No se les puede pedir otra cosa, que sean congruentes consigo mismos. El Estado laico, que reconoce la tradición religiosa popular, sabe también que los propios actos del Estado, las leyes, las sentencias, decretos, políticas, van a ser juzgados por el pueblo de acuerdo con sus propios criterios éticos. Y es normal que sea así. Por supuesto que el juicio que haga el pueblo de una ley que le parece que va en contra de una determinada moral o de un determinado principio moral, es un juicio que no afectará la validez jurídica de la ley. Es un juicio que no tendrá que ser considerado como un precedente judicial para un tribunal que juzgue sobre la aplicación de esa ley, por supuesto. Pero es un juicio que se va a producir. Y es un juicio que forma parte de la reacción del pueblo frente a los actos de gobierno. Entonces le corresponde al Estado laico saber que cuando actúe, sus actos van a ser juzgados de acuerdo con la ética religiosa que profesa el pueblo, o las distintas éticas en las cuales vive el pueblo. Actualmente, en la sociedad actual, una sociedad de masas, los ciudadanos actúan por medio de sus representantes. Y los ciudadanos creyentes, pues también cuando manifiestan su juicio ético acerca de las leyes, de las políticas, de las sentencias, pues lo pueden hacer directamente por sí mismos, o lo pueden hacer por medio de sus representantes. Y así como los representantes de los trabajadores dan sus opiniones sobre los actos públicos, y los representantes de los comerciantes o de los industriales o de los universitarios hacen lo mismo, también los representantes de las asociaciones religiosas hacen su propio juicio sobre los asuntos públicos desde el punto de vista de su propia fe religiosa. El Estado laico debe contar con esto, debe contar con el juicio ético de los ciudadanos creyentes y también con la posibilidad de que los representantes de las asociaciones religiosas expresen públicamente su juicio acerca de los actos públicos. Esto sería el Estado laico que actúa democráticamente, que reconoce la libertad religiosa en su aspecto interno y en su aspecto externo, que reconoce la tradición religiosa popular y que está dispuesto a escuchar el juicio ético de los creyentes y de los representantes de las asociaciones religiosas. Reitero, este juicio ético no implica ninguna subordinación jurídica del Estado a la Iglesia. Simplemente es un juicio que se pronuncia y que el representante del poder político deberá escuchar. Podrá seguir o rechazar, con toda libertad, como Estado soberano, pero tiene que escuchar. ¿Qué sería un Estado laico antidemocrático? O mejor dicho, un Estado laico que actúa antidemocráticamente.
Es el Estado que pretende imponer al pueblo, con los medios del poder coactivo, una determinada religión o un punto de vista agnóstico respecto de la religión. Cosas, las dos, que lamentablemente se han hecho en muchas ocasiones en la historia de muchos pueblos. Es también un Estado laico antidemocrático aquel que no reconoce el hecho o no valora positivamente el hecho de la tradición jurídica religiosa del pueblo, la tradición ética y religiosa del pueblo, que por lo tanto tiende a decir que la religiosidad se debe reducir al ámbito de la vida privada y que no debe haber manifestaciones públicas de la religión, lo cual va evidentemente en contra de la actual doctrina de los derechos humanos, que habla de la manifestación de la libertad religiosa en público y en privado, individual y colectivamente. Es también un Estado laico que actúa antidemocráticamente aquel que rechaza oír los juicios éticos que hagan los creyentes diciendo que están vinculados a una determinada fe religiosa, y de esa manera los menosprecia, como si no se pudieran considerar los juicios éticos cuando están vinculados a una fe religiosa. Sería tan absurdo como decir, por ejemplo, que no se puede aceptar una ley que castigue la corrupción administrativa porque está relacionada con el precepto de la ley de Moisés que dice no robarás. Y como está relacionada con una fe religiosa, no se puede decir que es una ley que sea propia de un Estado laico. O no se puede decir que aquellas leyes que castiguen el fraude electoral, pues como se pueden remitir a una fe religiosa que prohíbe la mentira, pues no debe ser propia de un Estado laico. O también tampoco se puede decir que ese principio que dice Cristo en el Evangelio, de que el que quiera ser el primero sea el servidor de todos, y que no sean los cristianos como los gobernantes que oprimen a los pueblos, pues como eso es de origen claramente cristiano, no lo puede asumir el Estado laico. El Estado laico no puede ser un servidor del pueblo, o los gobernantes no pueden dedicarse al servicio del pueblo, porque eso está ligado a una fe religiosa. Entonces, el reconocimiento de las tradiciones éticas y religiosas del pueblo es parte esencial para que un Estado laico pueda actuar democráticamente. Cuando se rechaza esto, entonces se está haciendo una injuria, no solamente injuria en el sentido de una lesión a los derechos, no solo a los ciudadanos creyentes, sino también a las propias organizaciones religiosas. Es también antidemocrático el Estado laico que no solamente intente silenciar el juicio ético, sino también el Estado laico que intenta sancionar la publicación de juicios éticos por parte de las asociaciones, de los representantes de asociaciones religiosas o de los propios creyentes. En pocas palabras, quería simplemente resaltar esta idea de que el Estado laico es una conquista, es un bien que se debe defender, que se debe promover, pero que se debe acotar para que el Estado laico realmente respete los derechos humanos, principalmente el derecho de libertad religiosa y el derecho de libertad de expresión. Si tenemos un Estado laico que actúa de esa manera con respeto a los derechos humanos, bienvenido el Estado laico. Si vamos a tener un Estado laico que va en contra de los derechos humanos, pues ¿para qué queremos un Estado laico así? No queremos un Estado violador de los derechos humanos. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Jorge Adame Godard por su sistemática exposición y nos quedamos con algunas ideas. La primera es la vinculación, por supuesto, entre la idea del Estado laico y una noción democrática con base en varios postulados que él está manejando, y por supuesto la visión de un Estado laico que pudiera ir en contra de esta visión democrática. También la expresión del Estado laico con respecto a la libertad religiosa y lo que ello pueda significar. Es una exposición con premisas bien estructuradas y con una fundamentación a la cual nos tiene acostumbrados el doctor Jorge Adame. Muchísimas gracias, doctor. A continuación daremos el uso de la palabra a María Eugenia Flores Rodríguez, quien es la persona
que viene en representación de la doctora Margarita Evelia Moreno Bonet. Antes de ello, quiero nada más señalar algunos aspectos de su resumen curricular. La doctora Moreno Bonet tiene los estudios de doctorado en Historia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Es diplomada en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Universidad Iberoamericana y en el Estado de Derecho del siglo XXI, Administración, Justicia y Derechos, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, por este instituto, y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Es profesora de tiempo completo, en donde tiene diversas materias a su cargo. Ha coordinado distintos eventos académicos. Actualmente es responsable, junto con la maestra Rosa María Álvarez de Lara, de un proyecto de investigación relacionado con el Estado laico y los derechos humanos en México. De hecho, en el año de 2009, tanto la doctora Moreno Bonet como la maestra Rosa María Álvarez de Lara organizaron todo un simposio internacional sobre esta temática que ahora está continuando. Está, por supuesto, en prensa esta obra del Estado laico, los derechos humanos en México, 1810-2010, y tiene otras publicaciones también como Nacionalismo Novohispano, los derechos humanos en perspectiva histórica y la génesis de los derechos humanos en México. Damos en consecuencia el uso de la palabra a María Eugenia Flores Rodríguez. Buenos días a todos. Antes que nada quiero hacer extensiva la disculpa de la doctora Moreno Bonet, porque por cuestiones de salud no pudo estar con nosotros, pero bueno, ya estoy aquí para hacerles llegar su ponencia. El Estado moderno mexicano y los derechos humanos consagrados en los mandatos constitucionales, leyes reglamentarias y diversos instrumentos legales normativos no surgieron espontáneamente, sino a través de un largo, accidentado y complejo proceso histórico. Son indispensables el análisis y la crítica de las distintas manifestaciones de lo estatal: estructura política, instituciones públicas y privadas, configuración social, manifestaciones ideológicas y culturales en las variadas formas que los derechos humanos han adquirido a lo largo del México independiente para valorar sus logros y fracasos. Tal examen crítico de la construcción histórica de los derechos humanos puede servir para revelar las aportaciones y también las resistencias del pensamiento colectivo y la creatividad histórica desde las múltiples y contradictorias posiciones de clase, género, imaginarios, etnicidad, vecindad geográfica, en otras palabras, desde la multiplicidad, diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana. La ambivalencia que se hace presente cuando se advierte la empatía de la sociedad mexicana con el principio de defensa de los derechos individuales y sociales del ser humano, y al mismo tiempo se corrobora que existe un largo expediente de agravios y violaciones en esta materia. De algún modo se perfilaban interrogantes que encontrarían respuesta en la investigación y análisis histórico-jurídico. Los cimientos ideológicos culturales del Estado moderno mexicano, estudiados a partir de sus inicios, incluido el breve lapso de tiempo de lo que se conoce como Primer y Segundo Imperios, culminaron ese largo y convulsivo periodo de transición y transformación de Estado virreinal del antiguo régimen a la República Federal representativa democrática, con todo lo que conlleva en materia de construcción de las concepciones teóricas y prácticas humanas reales de los derechos del hombre, las libertades públicas, las garantías individuales, los derechos sociales y, en suma, lo que denominamos derechos humanos. Un aspecto primordial de dicho análisis consiste en subrayar el desarrollo paralelo, aunque no equivalente por completo, del proceso de secularización jurídica, institucional e intelectual y por ende cultural y social del Estado y la nación mexicanos. En virtud de que la separación de las esferas de la potestad clerical y la civil que se consumó está hasta bien avanzada en la segunda mitad del siglo XIX, dio origen al surgimiento de problemas en la percepción de conceptos como legitimidad política, impartición de justicia, igualdad de los individuos ante la ley, como aspiraciones sociales e individuales de personas capaces de sustentar y dar sentido al ethos del Estado mexicano moderno. Diversas aproximaciones a fuentes primarias y secundarias nos permiten perfilar dos momentos decisivos en materia de defensa de los derechos del hombre: la Constitución de 1857 y la de 1917, poniendo énfasis en los derechos individuales la primera y en los sociales la segunda.
La elección de los documentos constitucionales y, naturalmente, los debates parlamentarios que los precedieron como fuentes centrales debe realizarse tras una cuidadosa valoración de los acervos que podrían servir para los objetivos propuestos. Su variante más significativa consiste en abrir el periodo de análisis en virtud de que los derechos humanos en México resultan ininteligibles si no se estudian en su proceso de diferenciación del ámbito de competencia del Estado mexicano, para cuyo surgimiento es preciso remontarse cuando menos a las postrimerías del periodo virreinal. Cabe señalar que los estudios realizados en y sobre México con un enfoque jurídico acerca de estos periodos son numerosos e invaluables para la revisión histórica. Como referencia y punto de comparación, resulta también de gran utilidad diversas obras que, desde la perspectiva de la teoría política, abordan de manera general o monográfica los sistemas de gobierno y sus soportes doctrinarios. Dos son los grandes periodos a estudiar en el siglo XIX. El primero, que abarca la etapa de 1808 a 1856, por la significación que tuvieron los derechos del hombre en el diseño jurídico-político del país, en la medida en que los derechos del hombre estuvieron en la raíz misma del proceso emancipador y fueron punto de referencia para definir el ámbito de competencia del Estado, se deben estudiar las condiciones que explican el énfasis en alguno de ellos, así como la importancia que se otorga alternativa o intermitentemente a los que posee el hombre de manera individual o por el hecho de vivir en sociedad. Es decir, de acuerdo con la concepción liberal predominante durante la primera mitad del siglo XIX, modulada por las experiencias que vivió México durante sus primeras décadas de vida independiente, los derechos del hombre son considerados base y objeto de las instituciones y, por tanto, son conceptos en proceso de conformación. La segunda parte se acerca al proceso que culmina con el nuevo carácter que adquirieron los derechos del hombre como un factor que integra doctrinariamente el Estado, el individuo y la sociedad, o su salvaguarda como una condición previa para el desarrollo de un Estado moderno. El hecho de que el proceso de emancipación americana se iniciara cuando estaba en crisis la monarquía absoluta europea imprimió un sentido ambiguo a las propuestas doctrinarias de los criollos. Empeñados en vivir conforme a las leyes, estos estaban decididos a impulsar el cambio que les permitiera estar presentes en la conducción del país que los había visto nacer, lo cual al principio no significaba abjurar del sistema monárquico y mucho menos de la religión que formaba parte de su contexto cultural. Por el contrario, la defensa del rey y la santa religión fue el argumento central para que los criollos hicieran valer lo que consideraban sus derechos políticos, es decir, tener voz en el ámbito de las decisiones de gobierno, cuando no se proponía procedimiento alguno para ello, pues un cuerpo ya electo se identificaba como albacea de las funciones del monarca. Más tarde, Hidalgo proclamó ese mismo argumento, pero sustentándolo ya no solo en la defensa de la monarquía y la religión, sino para combatir la opresión y la injusticia. Los derechos de los americanos se fundaban así en un principio divino, por lo tanto su lucha contaba con la protección de la providencia. El Congreso que habría de institucionalizar la representación popular era necesarísimo, tanto como la independencia, el derecho a la libertad, la propiedad, la igualdad, la seguridad y la educación. El cura Hidalgo, como ha señalado Luis Villoro, rebasó las ideas e intereses de la clase a la que pertenecía para hablar por esa sociedad que había conocido en su ejercicio apostólico. En efecto, es posible que si el levantamiento criollo no hubiera tenido esa impronta popular que le dio el liderazgo del cura de Dolores, la preeminencia de los derechos individuales hubiera sido indisputable. Desde entonces se dibuja lo que será la tesis central de la Revolución Mexicana de 1910 y quedará plasmada en el Constituyente de 1917. Los derechos individuales no bastaban para lograr la felicidad de la nación. Por ejemplo, ¿cómo ser libre si el ciudadano no puede decidir soberanamente la forma de gobierno del país en el que ha nacido? ¿O se puede ser libre para disfrutar de los legítimos goces materiales que da el trabajo mientras exista la inequidad que privilegia solo a pequeños grupos? Ciertamente las propuestas doctrinarias surgidas en el seno del movimiento independentista, los derechos individuales y sociales, son concebidos como un todo. Quizá por ello, varios estudiosos como Mario de la Cueva, Jorge Carpizo, Héctor Fix Zamudio, entre otros, consideran que la Constitución de Apatzingán no solo es un documento extraordinariamente avanzado para su tiempo, sino un emblema de los principios equitativos y justos del buen gobierno. Y es que, tanto en los sentimientos de la nación como en la primera Constitución mexicana, roto el vínculo con España y con el monarca, los derechos políticos, los individuales y los sociales, que podrían ejemplificarse respectivamente con la soberanía, la libertad y la distribución justa de la riqueza, no dejan de sustentarse en la bondad y justicia divinas. Incluso, se debe recordar que la defensa de la religión
que será constitucionalmente religión de Estado hasta 1857, estaba planteada en ese momento como un derecho político y social. Los conflictos que vivió el país durante casi 4 décadas, tanto en el ámbito interno como en el escenario internacional, fueron dando significado a aquel amplio catálogo de derechos perfilados en la lucha por la independencia. A pesar de que en el plano doctrinario existía un acuerdo bastante generalizado en la clase política mexicana acerca de que los derechos humanos formaban el sustento de la nación, el trance mismo de constituirla mostró hasta qué punto podían ser atropellados en medio de las cruentas disputas por el poder y la confrontación de los modelos antagónicos de organización política. Así, un Estado omnipresente, con independencia de la inclinación política que tuviese, reducía a veces al mínimo simbólico los derechos de los ciudadanos. Con el predominio del liberalismo, no solo profesado por quienes expresamente lo asumían, sino hasta por quienes se identificaban como conservadores, los derechos individuales adquirieron una mayor definición doctrinaria, además de erigirse como la columna vertebral de la organización jurídico-política de la nación, y los debates de los constituyentes de 1856 y 1857 prueban esa aseveración. La manera en que la configuración de un sentido de ciudadanía, con lo que ello entraña de asunción de derechos, libertades y garantías individuales con sus obligaciones correlativas a un Estado de Derecho, desde la perspectiva de los liberales mexicanos, tienen un notorio y profundo contenido secularizador de las instituciones públicas y privadas. Es decir, en diversos momentos de la primera mitad del siglo XIX, intelectuales y pensadores liberales se esfuerzan por demoler los 3 principales ejes del dominio político oligárquico del antiguo régimen, que son, el primero, las bases sociales y económicas de la estructura corporativa, sustentada en derechos, privilegios y libertades estamentales, en especial del clero y del ejército. La segunda, los estatutos jurídicos, la lógica del poder y los mecanismos del dominio político fundamentados en el concepto de la soberanía real y de la inextricable cogobernancia de los representantes locales de la Iglesia Católica. Y tercero, los esquemas intelectuales, el monopolio de las instituciones y mecanismos de transmisión de las ideologías dominantes y los saberes académicos entre la sociedad laica. En efecto, la implantación y la gradual consolidación del Estado laico es la condición ineludible para el arraigo de la internacionalización y posibilidad del ejercicio de libertades públicas, expresión, manifestación y culto, y también de los derechos individuales. Supuestamente, cuando el hombre fuese libre, propietario, dueño de expresar sus ideas y de gozar de un empleo digno, ejercería de manera razonable sus derechos políticos, sería ciudadano y, en forma, desaparecerían los mecanismos opresores y dictatoriales. Sin embargo, el ejercicio omnímodo del poder personificado por Santa Anna llevó a los liberales que lo combatieran y que triunfaron sobre él a diseñar un Estado que no solo postulara los derechos, sino que actuaría en todos los ámbitos para garantizarlos. Pero esta aquiescencia que parecían demostrar los miembros de la clase política mexicana hacia los principios liberales y la presunción de que preparaban el terreno para que, en un tiempo no lejano, imperara el genuino disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos, pronto se desvaneció ante las numerosas dificultades políticas y económicas que enfrentaron. Si durante la guerra Benito Juárez tuvo que apelar a las facultades extraordinarias cuando esta concluyó, estaba consciente de lo difícil que resultaba gobernar con una constitución que privilegiaba las facultades del legislativo sobre las del presidente. De algún modo, la convocatoria en la que solicitó a los ciudadanos que en el momento de votar se pronunciaran en favor de las reformas constitucionales destinadas a restablecer el Senado, daba la razón a las argumentaciones que Ignacio Comonfort había esgrimido casi 10 años atrás, cuando recién electo conforme a los principios de esta, desconoció la Constitución de 1857. En cuanto a las leyes de reforma, cabe destacar la ley sobre libertad de cultos que, cito, protegía el ejercicio de culto católico y de los demás que se establezcan en el país como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. Fin de citas. Así, afirma Patricia Galeana, se decretó la libertad del culto superando al fin la intolerancia religiosa, lo que dio inicio a la secularización del Estado y de la sociedad. Sin embargo, Juárez, que se había erigido como defensor más decidido de la ley, no podía contrariar la negativa que recibió entonces del electorado. La sorda lucha por el poder se recrudeció. La limitación de facultades del Ejecutivo, como apuntaría años después Emilio Rabasa, fue el germen de la dictadura,
pues para lograr un mínimo de gobernabilidad, aquel debía tener el control o por lo menos la mayoría en el Congreso, y para lograrlo, primero Juárez, luego Sebastián Lerdo de Tejada y por último Porfirio Díaz, quien definió el procedimiento, apelaron al recurso de garantizar la adhesión de los diputados controlando las elecciones e incluso, como en el caso de Díaz, manteniendo el ritual de los procesos electorales, cuando de hecho en el círculo presidencial se decidía la integración del Poder Legislativo Federal y las cámaras de los estados. Con brotes relativamente aislados de oposición, protagonizados por quienes se manifestaron contra las sucesivas reelecciones o los levantamientos campesinos, lo cierto es que la paz anhelada, después de los años de guerra, parecía haberse consumado. Aun cuando el gobierno no llegara a extremos o violencia generalizada, salvo en los años finales del gobierno de Díaz, tenían su haber los casos muy sonados de Tomochic y la represión a los mayas. Sin embargo, el fermento más poderoso de inconformidad se gestó en la mala administración de justicia, la corrupción, la prepotencia de los funcionarios, el manejo discrecional de la ley y el incumplimiento de las leyes de reforma que propiciaba la intromisión del clero católico en los ámbitos político, social, ideológico y cultural e impedía una verdadera secularización del Estado. Todo ello fue dando forma al sentimiento de que el ciudadano se encontraba indefenso ante los atropellos de la autoridad, a pesar de que ésta preconizaba sus derechos. Incluso, el reconocimiento de los derechos del hombre como principio fundamental está presente en textos de diversa índole. Frente a los atropellos de que eran víctimas, diversos grupos que representaban distintos sectores de la sociedad mexicana de principios del siglo XX expresaron su inconformidad por la violación de sus derechos políticos. El voto se ejercía, pero esto no era la expresión de la voluntad del pueblo, sino la del presidente. El atropello a los derechos individuales, como la libertad de manifestación de las ideas, que se impedía atribuyendo a quienes expresaban posiciones disidentes el delito de agravio a la autoridad, la violación de la soberanía nacional por la apertura indiscriminada del país al capital extranjero. Sin duda, la contención de los derechos políticos podía seguirse argumentando, al igual que al inicio del gobierno de Porfirio Díaz, como una condición para la paz. Sin embargo, el gobierno porfirista fue víctima de su propio proyecto modernizador, porque la ausencia de una estrategia gubernamental que equilibra la nueva realidad industrial del país fue uno de los gérmenes del movimiento revolucionario. Por ejemplo, en el manejo que hizo Díaz de los conflictos laborales, se hizo patente la discrecionalidad que siempre obraba en favor del capital. Tres fueron las demandas centrales de la lucha revolucionaria, inequívocamente formuladas como respuesta a los agravios sociales. La efectividad del sufragio, estrechamente relacionada con el derecho o deber individual del voto, la inequitativa distribución de la riqueza, en tensión con la idea liberal del respeto a la propiedad profesado por muchos de los protagonistas de la revolución, y los inaceptables atropellos en la administración de justicia, cuyos efectos individuales y sociales percibieron con agudeza los magonistas y de los cuales dejaron testimonio en los primeros números de su periódico Regeneración, que se atribuyó en última instancia a la impunidad que generaba la inamovilidad de los funcionarios judiciales, aunque paradójicamente eran designados por el voto popular. Y es que, aun cuando en el fondo de cada una de estas demandas podría encontrarse un derecho individual violado, lo cierto es que la recurrencia de tales violaciones fueron construyendo la vivencia social, quizá al principio no del todo explícita, de que las autoridades, presuntamente responsables de proteger a los ciudadanos, actuaban como sus peores enemigos o guardaban una silenciosa complicidad con quienes los atropellaban. Existen muchas muestras de la indefensión de los individuos ante un régimen presuntamente emanado de la Constitución que observaba los derechos como base y fundamento de las instituciones sociales y los violaba continuamente. A pesar de todo, la idea del Estado liberal estaba de tal manera incrustada en las clases medias y altas de la sociedad mexicana que, en principio, los problemas se atribuían a las personas, de modo que prosperó la idea de que impedir la continuidad y abogar por la no reelección corregiría las lamentables desviaciones sufridas por un ejercicio inadecuado del gobierno. Después del triunfo de la revolución se abrió en el país una etapa en la que, por una parte, sus nuevos dirigentes parecían reproducir los peores vicios de tiempos porfirianos, aunque con incompetencia manifiesta. Y por otra, como parte del fenómeno reflujo, natural tras el levantamiento popular, los hombres formados al amparo del régimen porfirista no solo intentaron recuperar su sitio, sino que recurrieron a todos los medios para lograrlo. Las condiciones para que prosperara una guerra civil estaban dadas, pero finalmente el proceso que se desencadenó fue mucho más que eso.
El Internato de León de la Barra y el gobierno de Madero parecían demostrar que no bastaba tener buenos elementos en el desempeño de las funciones públicas, y el de Huerta comprobó que las instituciones de gobierno habían sufrido un proceso de erosión irreversible. Recuérdese simplemente la disolución de las cámaras legislativas. Pero si el escenario era de tal manera complejo y se había roto el orden legal, emergiendo la verdadera faz de las fuerzas sociales conformadas en las diversas regiones del país durante el último cuarto del siglo XIX, era evidente la necesidad, y así propusieron sucesivamente la Soberana Convención Revolucionaria y el Constituyente de 1916, de reformular un pacto social de la nación y fincarlo en los derechos sociales, las garantías individuales y la secularización del Estado y de la sociedad, pues estos serían el único antídoto eficaz contra la dictadura y la inequidad. Es decir, la formación de un Estado moderno, dadas las particularidades de una sociedad cambiante y heterogénea, como la mexicana, debería fincarse en el sano equilibrio entre los derechos del individuo y los que le corresponden a la sociedad. Para recapitular, en México los derechos del hombre, que ahora estudiamos como derechos humanos en su dimensión individual y social, a diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de las naciones occidentales, quedaron consagrados en sus proclamas y documentos fundacionales. No obstante su aceptación doctrinaria como un signo claro de modernidad, durante la primera mitad del siglo XIX los derechos individuales y sociales estuvieron en permanente tensión con un Estado en proceso de gestación. Entre el momento en el que los derechos individuales parecían incontrovertibles, en 1857, y aquel en el que se acató un nuevo pacto social, 1917, interactuaron la tendencia que privilegiaba los derechos individuales y la que hacía lo propio con los sociales. El acelerado proceso de modernización desencadenado en México en las postrimerías del siglo XIX hizo de los derechos del hombre un espacio permanente de usos y abusos, en cuyo marco cobró fuerza la tesis de que solamente la defensa y protección de los derechos sociales haría que el país progresara. Para un amplio segmento de estudiosos del Estado laico y los derechos humanos en México, las leyes de reforma decimonónicas, de un lado, y los arreglos políticos de 1929 entre la alta jerarquía de la Iglesia Católica y el gobierno federal marcaron, en sus respectivos contextos, dos momentos coyunturales del afianzamiento definitivo de la laicidad en el entramado estatal. Asimismo, la reforma constitucional de 1992 persuadió a observadores políticos, académicos e intelectuales de que cesarían los conflictos derivados de la simulación que prevaleció en las relaciones Iglesia-Estado, debido a que los gobiernos se hacían los desentendidos en cuanto al respeto a los mandatos constitucionales para evitar confrontaciones con el clero católico. Sin embargo, en la última década, la Arquidiócesis Primada y la Conferencia Episcopal de México, junto con numerosas organizaciones católicas, han cuestionado, incluso exigido, mayores y más amplias concesiones, prerrogativas y privilegios tanto para el clero como para los creyentes católicos. Un aspecto relevante de esta nueva embestida contra los mandatos constitucionales relativos a las relaciones Iglesia-Estado y a las políticas públicas en el plano educativo y de salud, principalmente, es el ataque sistemático y beligerante contra el Estado laico. De ahí que el análisis crítico de su construcción histórica y de su relación con los derechos humanos se imponga como una prioridad de la investigación y la enseñanza en las instituciones universitarias de carácter público. Gracias, María Eugenia Flores, por haber dado lectura a la ponencia de la doctora Margarita Moreno Bonet. Te solicitamos amablemente le haga llegar nuestro agradecimiento, sobre todo bajo la consideración que entendemos su imposibilidad de haber asistido, pero también su preocupación por haber mandado un texto escrito y finalizado para ser leído. En ocasiones no nos alcanza el tiempo, pero cuando uno falla y tiene que ser leído, debe de alcanzar el tiempo, aún en ausencia. Muchísimas gracias, María Eugenia. Le corresponde ahora hacer uso de la palabra al doctor Diego Valadez. El doctor Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete,
la parlamentarización de los sistemas presidenciales y recientemente, la semana pasada al menos yo lo recibí, su última obra sobre reflexiones en torno al sistema presidencial. Es integrante del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador en este instituto y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Igualmente, lo he dejado al final, es integrante del Colegio Nacional. Creo que esta institución se ha visto envuelta en lo que denomino en este momento el efecto Valadez, que significa la realización de múltiples actividades y la multiplicación de ideas y proyectos. Cuando uno le comenta a Diego una idea, como siempre decimos, sale uno con muchas otras ideas más. Tiene el uso de la palabra el doctor Valadez. En su generosa presentación y comentario, el doctor Corso solo omitió decir algo que es de lo que también me siento muy orgulloso, y es de ser su amigo. Muchas gracias, doctor Corso. Muchas gracias también a mi respetada y admirada amiga Rosa María Álvarez de Lara por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes para participar en un seminario que entiendo de la mayor utilidad académica y cívica. Reflexionar sobre las características del Estado, la naturaleza secular o laica del Estado y los derechos humanos o fundamentales es siempre un ejercicio oportuno, en tanto que el Estado mismo no está petrificado y los derechos humanos tampoco están indefinidamente consolidados. Tanto el Estado está en proceso evolutivo constante, cuanto los derechos de los integrantes de cada comunidad estatal están siempre en riesgo ante cualquier tipo de órgano del poder, sea este secular o sea este confesional. El poder tiene su propia dinámica, independientemente de la ideología que lo nutra, y frente al poder es necesario construir siempre las defensas de las libertades para todos los integrantes de una comunidad. Ahora bien, me pareció oportunísimo y agradezco, reitero el agradecimiento a mi querida y admirada amiga Rosa María Álvarez, porque en efecto el Estado es un fenómeno proteico. Las motivaciones o fundamentos del Estado son muy variadas, pero en un muy buen tramo de su historia estuvo vinculado el concepto religioso con el concepto político, y esto mucho antes de que aparecieran las religiones abrámicas. Encontramos desde la antigüedad sumeria y desde la antigüedad egipcia, para solo mencionar un par de casos, una vinculación indisoluble entre la construcción y el ejercicio del poder y el fenómeno religioso. Inclusive encontramos que el fenómeno religioso fue en muchas etapas de la historia un capítulo fundamental para dirimir conflictos políticos interiores en la vida de un Estado. Un caso típico es el de Akenatón, hace 32 siglos o 33 siglos. En el momento que un faraón dijo, solo hay un Dios, y ese Dios solo habla conmigo y se relaciona con el pueblo a través mío, desplazó a una amplia comunidad sacerdotal que por supuesto reaccionó y lo depuso del poder. O sea, el proceso religioso estaba en el proceso incluido, incorporado en el proceso político. Repito, mucho antes de que hubiera ya el proceso de construcción de las religiones abrámicas. ¿Cómo se construye el Estado moderno? Porque también cuando hablamos del Estado laico, a lo que nos estamos refiriendo ya es al Estado moderno. ¿Qué pasa con el Estado moderno a partir del Renacimiento?
Bueno, el Estado moderno se tiene que emancipar de aquella subsunción que se había dado de las dos espadas o de la doble investidura, que había sido la regla del medievo a partir aproximadamente del año 330, cuando se establece ya la religión de Estado en el Imperio Romano. Bueno, la construcción del Estado secular también es una construcción accidentada y tampoco necesariamente es una construcción de un Estado libertario. El primer Estado secular simplemente se emancipa, se separa, se escinde del nexo confesional, pero da lugar a un Estado absolutista, porque no estaba construida todavía la base conceptual del Estado que nosotros conocemos hoy o queremos construir hoy. Este Estado absolutista es desplazado por los procesos revolucionarios del siglo XVIII y en el caso de Inglaterra de fines del siglo XVII, por lo que conocemos como un Estado secular democrático. Pero, ¿cuál era el concepto democrático vigente a partir de sus primeras construcciones constitucionales y conceptuales, políticas? Era el concepto de Estado mayoritario, de democracia mayoritaria. Y este principio mayoritario es el que encontramos en las construcciones constitucionales británica, aunque sea consuetudinaria, estadounidense, en las construcciones constitucionales francesas y en todas las construcciones constitucionales de nuestro continente, digamos latinoamericanas, durante el siglo XIX y hasta muy avanzado el siglo XX. Cuando comienza a construirse un nuevo concepto de Estado democrático, es a partir de la Segunda Posguerra, cuando se ve que el criterio mayoritario no podía ser un criterio satisfactorio desde la perspectiva de garantizar la convivencia de todos los integrantes de una comunidad. Y entonces surge un nuevo concepto de democracia. Ya no la democracia rusoniana mayoritaria, sino la democracia consensual, la que permite construir acuerdos y la que permite adoptar instituciones para la defensa de las libertades de todos los integrantes de un Estado, no nada más de aquellos que en un momento determinado hicieran mayoría. Y aquí es donde entra nuestro problema, porque los derechos humanos avanzaron por ruta distinta de los derechos sociales o colectivos. Ambos derechos derivan de dos construcciones revolucionarias distintas. Las revoluciones políticas, británica del siglo XVII y estadounidense y francesa del siglo XVIII, esas revoluciones políticas son la base de la construcción de los derechos individuales. Son revoluciones típicamente individualistas. En tanto que el origen de los derechos sociales no está en los movimientos políticos, está en los movimientos económicos. Y es la revolución industrial, no la revolución política, la que da lugar a pensar en los derechos colectivos. El primero que los plantea como la cuestión social es San Simón, que habla expresamente de la cuestión social como un agregado que habría que contemplar al lado de la cuestión económica representada por el proceso productivo modificado por motivo de la revolución industrial. Y entonces en el siglo XIX surgen dos grandes conceptos. El concepto de la cuestión social, que luego derivó, retomada por Marx, como un concepto revolucionario, pero no era ese el sentido de San Simón. Y otro, el de justicia social, planteada, en este caso, la cuestión o el tema de la justicia social, por un jesuita, por Fratelli, para oponerse al concepto de contrato social de Rousseau, diciendo, no, el hombre no es bueno por naturaleza y no se asocia para fines benéficos,
el hombre es perverso o es malo, lo que lo hace bueno son sus convicciones religiosas. Y de ahí se desprende el concepto de justicia social. Era una forma de controvertir la construcción rusoniana del contrato social. Esto permeó en la doctrina religiosa o eclesiástica, por decirlo de otra forma, y secular. Vaya, un discípulo de Trapelli fue directo colaborador del Papa de León de León XIII, y participó en la elaboración de esa gran construcción de León XIII relacionada con los temas de la justicia social. Después de un proceso evolutivo del Estado y de estos conceptos se da el punto de encuentro: Estado, democracia, derechos individuales y derechos sociales. Y hoy, para nosotros, son derechos de rango semejante en cuanto a su origen, de rango semejante en cuanto a su validez para la definición del Estado. Pero nos volvemos a encontrar con otro problema: el que cada uno de esos derechos tenga un mayor valor o tenga una mejor defensa o mejor garantía, como si lo queremos calificar desde una perspectiva estrictamente técnico-jurídica, la garantía del derecho subjetivo. Nos encontramos que el contenido ideológico con el que esté comprometido un Estado es determinante. Sin embargo, aquí tenemos que ver también que el concepto de Estado secular es un concepto que se adecua en cada caso a las condiciones culturales donde ese Estado es analizado. Por ejemplo, si yo dijera, definamos al Estado británico. ¿El Estado británico es un Estado confesional o es un Estado secular? Fíjense ustedes. El rey o la reina, según el caso, es la cabeza de la Iglesia anglicana. En el orden jerárquico del Estado, después de la familia real, está el arzobispo de Canterbury, no el primer ministro. O sea, en una ceremonia protocolaria, primero está el rey, después la reina, después el arzobispo y después el primer ministro. El Parlamento es el que designa a los obispos. Y esto es una negociación política, y hay obispos de filiación laborista y hay obispos de filiación conservadora. Bueno, la pregunta es, ¿ese es un Estado secular? Y la verdad es que vamos a responder todos, sí lo es. Porque el entorno cultural ha hecho que esta vieja práctica, conforme a la cual también cada vez que un rey es entronizado, tiene que jurar solemnemente defender la religión anglicana. Esto, pues, todos los que estamos en este salón no lo recordamos porque el último caso fue en 1953, pero cuando se produzca el siguiente, en 2049, porque parece que la reina es longeva, y espero que también estemos nosotros, porque espero que también lo seamos nosotros, que también seamos longevos, que la acompañemos en esa heroica aventura de la vida larga. Y veremos que entonces el rey, el que sea, jurará defender la religión anglicana. ¿Afecta esto a la naturaleza secular del Estado? No. Estados Unidos, nuestro vecino. Bueno, el presidente, los senadores, los gobernadores, los diputados, los alcaldes, todos al momento de asumir su cargo, lo que juran no es la Constitución, no es la legalidad, no, juran sobre la Biblia. Este fenómeno afecta la naturaleza secular del Estado americano. ¿Alguien podría decir que el Estado americano es un Estado confesional? Realmente no. Bueno, en cambio tenemos fenómenos muy claros de estados confesionales, particularmente los estados islámicos. Y vemos las enormes tensiones que se dan en este momento en el Estado Islámico para construir un Estado democrático secular
digamos en el caso de Egipto, es interesantísimo el proceso, y en todo lo demás que estamos viendo en este momento, en esa extensa región del mundo. ¿Qué significa? ¿Por qué planteo esto? Porque finalmente la secularidad del Estado no es solo un proceso normativo, es también un proceso cultural. Y esto tiene una particular relevancia en tanto que si lo vemos solo desde la perspectiva normativa, entonces los ciudadanos también estamos abdicando de lo que nos corresponde en cuanto a la promoción de la secularidad del Estado, porque le estamos dejando todo a lo que decidan nuestros legisladores. Y después a lo que decidan las autoridades que aplican las leyes aprobadas por los legisladores. Cuando ahí estamos involucrados todos. Por eso vemos que en este momento el Estado mexicano es un Estado crecientemente secularizado, que sigue un proceso de secularización en el orden normativo y en el orden cultural. Voy a hacer ya una muy rápida referencia del orden normativo. Ya se ha planteado, y la ponencia de la doctora Moreno hace referencia a ese proceso del siglo XIX, de manera que lo omitiré. Pero una cosa quedó en la Constitución de 1857 como faltante, que fue atender la reforma, la inclusión de un artículo 15 que establecía la libertad de cultos. Al no incorporarse en el artículo 15 en la Constitución, se produjo después un conflicto armado, una guerra civil, la famosa Guerra de 3 años. Sí se consiguió, en cambio, en esa Constitución, que ya no hubiera referencia a la religión. O sea, ya la Constitución de 57 no establece una religión como imperativa, como fue dicho. Primer paso para la secularidad. Y luego seguimos avanzando. Siguiente avance. Ya se da hasta 1917 y ya ahí aparece en el artículo 3 el compromiso del Estado en cuanto a que la educación que impartiera sería laica. ¿Qué hemos hecho en el orden constitucional mexicano? Hemos ido adicionando tramos de secularidad. Hemos ido, por tanto, siguiendo en una pauta que, pues, mis queridos colegas en este instituto, y muy particularmente como constitucionalistas que todos respetamos y queremos y admiramos, Eduardo Corso, ha ido viendo cómo se da el proceso reformador de la Constitución, se ha ido viendo cómo se da este mecanismo de adecuación de la Constitución. Y entonces nos encontramos con que la secularidad en la Constitución mexicana no aparece como en una norma unitaria, única, sino que está dispersa en diferentes contenidos. Y tenemos, por tanto, secularidad educativa, laboral, jurisdiccional, patrimonial, fiscal, electoral, administrativa, civil y registral. Digamos, son las 9 que yo he identificado, en diferentes preceptos. La educativa está en el artículo 3, la laboral está en el artículo 5, donde se prohíbe cualquier pacto que tenga por objeto o consecuencia, que sería mejor decirlo así, el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad. Digo, como hay que diferenciar objeto o consecuencia, porque puede alguien no suscribir un pacto que tenga por objeto el sacrificio de la libertad, pero eventualmente puede tener por consecuencia ese sacrificio de la libertad, que son dos cosas distintas. Uno, el momento de la suscripción del contenido del pacto, y otro, el resultado natural del contenido de ese pacto. Pero en fin, tenemos en materia jurisdiccional también secularidad. Están prohibidos los fueros en el artículo 13 de la Constitución. Sin embargo, los fueros eclesiástico y militar están prohibidos. Sin embargo, ¿qué estamos viendo en la práctica? Bueno, en la práctica estamos viendo que los militares no se someten a la jurisdicción civil, ni federal ni local, con motivo de una serie de delitos que son típicamente comunes. O sea, la reserva en cuanto a al fuero militar es solo para las faltas de disciplina militar. Ninguno de nosotros, por ejemplo, puede ser procesado por deserción, porque ninguno de nosotros, a menos que esté equivocado para alguno de los presentes, es militar. O sea, no podemos desertar.
Deserción es, por tanto, una falta típica de la disciplina militar y está bien que esa la enjuicien los militares. Revelación de secreto militar, bueno, pues tampoco ninguno de nosotros es depositario de ningún tipo de secreto militar. Pero homicidio, lesiones, violación, robo, son delitos que cualquier persona puede cometer, digamos, para hacer una distinción muy sencilla. En materia religiosa nos está pasando algo semejante, y esto pone también en crisis, si no en crisis porque sería excesiva esta palabra, pero sí pone en duda el proceso de secularidad del Estado, porque la Iglesia ha reconocido casos de pederastia, y ese es un delito, pero la Iglesia católica ha procedido a aplicar la sanción moral, pero el Estado mexicano ha voltado para otro lado. O sea, para el Estado mexicano, esa declaración de un delito o de una serie de delitos no ha merecido siquiera el inicio de una averiguación previa. ¿Qué quiere decir? Que hay un abandono de la normativa. Y que entonces está la normativa, pero el entorno cultural desfavorece el cumplimiento de esa norma. Tenemos otras formas de secularidad. El 27 lo establece en materia patrimonial, el 28 en materia de exenciones de impuestos, el 41 en materia electoral, combinado con el 130, que establece que los miembros de ninguna asociación religiosa pueden llevar a cabo actos de proselitismo ni fundar organizaciones políticas. El 54 también en materia religiosa, al establecer eclesiástica, al establecer como limitación para ser candidato a un cargo de elección popular, diputado, senador o presidente, pertenecer al Estado eclesiástico como ministro de una asociación. Y el 130, que también tiene algunos elementos vagarosos o ambiguos. Por ejemplo, dice que ninguna publicación de carácter religioso puede contener críticas a las leyes del país. Y aquí son puras declaraciones polisémicas. Por ejemplo, cuando se dice que una publicación de carácter religioso, bueno, puede ser una publicación. ¿Qué es una publicación de carácter religioso? Por ejemplo, el suplemento Desde la Fe, que aparece todos los domingos en el periódico El Sol, y que se dice que es un órgano oficial del arzobispado mexicano, ¿es un periódico religioso? Bueno, si es un periódico religioso, entonces infringe la Constitución, porque cada domingo o cada tercer domingo se refiere a temas vinculados con las leyes. Pero si no es un periódico religioso, sino un periódico político, bueno, entonces no cae en la prohibición del 130. O sea, el 130 dice que una publicación religiosa no puede hacer tal cosa, lo que no dice es que la Iglesia no puede tener una publicación política, como por ejemplo los Observatorio Romano, que son diarios religioso-políticos. Entonces, aquí encontramos que una prohibición también tiene su salida. Entre más prohibiciones hay, más vías de escapatoria se producen. También dice que no pueden criticar las leyes del país. ¿Qué son las leyes del país? Las federales, las locales o todas. Porque, por ejemplo, la legislación en materia penal en la Ciudad de México fue severamente criticada por este suplemento dominical. Pero una ley de la Ciudad de México o de Tlaxcala o de Nayarit es una ley del país, o como es una ley local, no es una ley del país. Repito, se está construyendo un discurso polisémico que da lugar a múltiples problemas. ¿Por qué? Porque no hemos abordado la cuestión de fondo. Porque nuestro artículo 24, que omití deliberadamente para mencionarlo hasta el final, solamente establece la libertad religiosa en el país, porque expresamente dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Y en eso yo, por lo menos, no me siento involucrado. Y así sea yo el único ateo en el país, también soy titular de derechos. Resulta pues que el artículo 24 y el sistema constitucional mexicano está construido sobre la idea de que
toda la libertad posible es la libertad de profesar una religión y no la de no profesar religión alguna. Toda la posibilidad que establece nuestra Constitución es libertad de religión o creencias. Yo no puedo tener una convicción, aunque nada más sea mía, ética o filosófica o ideológica. Todo lo más que puedo tener es una creencia religiosa. Esa sí está constitucionalmente protegida. Repito, así fuera yo el único ateo en los 112.324.517 mexicanos, también tengo derechos. Esa es la naturaleza del Estado democrático, consensual de nuestro tiempo. Y es la fase que nos falta recorrer. Poder decir que en nuestro sistema todos somos libres, con religión o sin religión. Y los que tengan religión son libres de profesarla, son libres de practicarla y son libres de cambiar de religión. Y son libres de dejar la religión. Como que igual los que no tengan religión ni creencia puedan en determinado momento asumirla. Un importante filósofo de nuestro tiempo, Bátimo, acaba de decir que abandona su ateísmo y que asume la religión católica. Bueno, es un derecho, pero es un derecho que resulta justamente de la práctica de normas que están presentes en un Estado secular, a ese al que todos aspiramos a llegar. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Diego, por esta excelente exposición que motiva, por supuesto, la reflexión. Se agradece que a lo bien dicho se adicionen reflexiones interesantes, y es el caso de Diego. Nos quedamos, por supuesto, con varias expresiones de Diego. La primera que se antoja para hablar de ella detenidamente, el surgimiento de los derechos sociales frente a los derechos individuales, sobre todo por esa idea revolucionaria que incluso en México mantenemos en nuestra Constitución de 1917. Había que escindir ahí a lo mejor igualmente el fenómeno económico de lo que no lo es para ver qué tanto se refleja. Me queda claro que Diego estaba hablando del origen propiamente de esos derechos, pero ese origen tiene que llevar como consecuencia un análisis evolutivo. También la idea del Estado secular, que puede adaptarse a todas las condiciones naturales que tenga el Estado en un determinado momento, así como por llamarlos de alguna manera, los tramos de secularidad que dice Diego, por los momentos de secularidad que hemos estado percibiendo en las normas constitucionales. Es una exposición que, insisto, da motivos de amplias reflexiones. Muchísimas gracias, Diego. A continuación entramos a la sesión de preguntas y respuestas, y en el mismo orden en que fueron realizadas las exposiciones daremos inicio a esta sección. Empieza en consecuencia el doctor Jorge Adame Godard. Muchas gracias. Quiero en primer lugar reaccionar a una de las opiniones del doctor Valadez que comparto plenamente. Decir, la libertad religiosa es libertad, como decía, de relacionarse con Dios. Pero toda persona tiene libertad de pensamiento para aceptar o negar la existencia de Dios. Y además toda persona tiene libertad de conciencia, libertad para conformar su vida y tomar sus decisiones de acuerdo con sus propias convicciones, sean religiosas o no religiosas. De modo que comparto con el doctor Valadez la necesidad de expresar ampliamente la libertad de pensamiento en el foro interno y de manifestarlo, y también la libertad de conciencia, la libertad de juzgar y decidir la propia vida de acuerdo con las convicciones que cada uno tenga, sean de origen religioso o no. De modo que, pues ojalá que también esta reforma se complemente, se consolide.
Tenemos así tres derechos fundamentales que hay que cuidar en torno a esta reflexión acerca del Estado laico o del Estado secular: libertad religiosa, libertad de conciencia y libertad de pensamiento. Tengo aquí varias preguntas, voy a tratar de responder brevemente para no alargar el tiempo y dejar también a los demás ponentes el tiempo para responder. En primer lugar, quiero hacerme cargo de una pregunta acerca de la objeción de conciencia, que tiene que ver con esto que habíamos dicho. La pregunta es si es necesario el reconocimiento de la objeción de conciencia en un Estado laico, si eso sería un progreso o sería un retroceso. A mí me parece que es un progreso y que debe entenderse la objeción de conciencia en ese sentido que también proponía el doctor Valadez, de que también una persona que tiene convicciones éticas profundas, arraigadas, pueda pedir la exoneración del cumplimiento de una ley por motivo de objeción de conciencia, como se ha sucedido en muchos aspectos. Este es un tema difícil, que requiere mucho trabajo para hacerlo adecuadamente. En el último proyecto de Constitución de la Unión Europea se recomendaba que cada uno de los estados de la Unión tuvieran un sistema de objeción de conciencia. De modo que es un camino en el cual tenemos que transitar y hay que hacerlo con cuidado porque técnicamente es un problema complejo. Otras dos preguntas tienen que ver con el juicio que hacen los representantes de las asociaciones religiosas sobre los asuntos públicos, que cuándo se entrometen o cuándo no se entrometen. Entonces, en primer lugar, el hecho de que un representante de asociaciones religiosas o un ciudadano creyente juzgue y difunda públicamente su juicio acerca de los asuntos públicos, me parece que es un ejercicio de la libertad de expresión. Cuando un representante de una asociación religiosa juzga de asuntos públicos sobre el contenido económico, sobre el contenido fiscal, sobre el contenido técnico, simplemente se está equivocando, porque no está juzgando de acuerdo a lo que es su especialidad. Para que realmente el juicio ético de los representantes de las asociaciones religiosas o de los propios creyentes sobre los asuntos públicos sea un juicio que debe ser escuchado y respetado, debe hacerse conforme a la propia competencia. Que los representantes hablen de asuntos éticos, no de asuntos políticos, migratorios, políticos o económicos. Ahora, el hecho de que se pronuncie un juicio público sobre los asuntos políticos no vulnera en nada la soberanía del Estado. Ese juicio público no impide que se publique una ley. Ese juicio público no quita el carácter imperativo a la ley o a una sentencia. De modo que en ese sentido no hay intromisión nunca. Podrá ser una intervención más o menos afortunada, según esté bien fundamentada y de acuerdo a la perspectiva que corresponde a las asociaciones religiosas. Perdón. Aquí una pregunta que si el respeto del Estado a las tradiciones religiosas le obliga a acomodar un calendario de acuerdo con las fiestas, pues sí, y es una realidad, ¿no? De hecho, los días festivos que se respetan en la Ley Federal del Trabajo, muchos tienen que ver con días religiosos, y esto no debe extrañar a nadie. Es parte, digamos, de la tradición religiosa del pueblo. El otro día platicaba con un brasileño que me contaba que en Brasil el día de la fiesta religiosa nacional es el 12 de octubre, Día de la Aparecida, y que ese día es fiesta nacional y no es laborable. Y ese día hay una gran celebración litúrgica y asistía Lula da Silva, presidente de la izquierda, nadie puede decir que sea confesional, a las ceremonias religiosas en su carácter de presidente y recibía la Sagrada Eucaristía. Y no pasa nada. Entonces, evidentemente, que parte del respeto a la tradición religiosa es acomodar el calendario para que los creyentes puedan vivir de acuerdo con esa tradición. También me han contado, por ejemplo, que en universidades canadienses, donde ya reciben estudiantes de muchas partes del mundo, pues tenían la costumbre de hacer los exámenes los sábados. Y los estudiantes judíos pidieron que fuera otro día, porque ellos no podían hacerlo, y decidieron, efectivamente, a ellos se les hacen los exámenes los viernes, y como hay musulmanes, pues los musulmanes tampoco pueden los viernes, entonces a ellos se les hace los jueves.
Y eso es precisamente el respeto a las tradiciones religiosas y el respeto a la tradición del pueblo, ¿no? Aquí me preguntan que si considero que un jefe de gobierno ha hecho algunas violaciones. No conozco el caso en detalle, de modo que no puedo opinar. Se pregunta aquí si los países Irán, Irak son estados laicos antidemocráticos. Yo diría que no son estados laicos. En la definición que yo propuse del estado laico es el estado que no es confesional, que no asume una religión oficial. De modo que yo diría, aquí disintiendo un poco del doctor Valadez, de que el Estado mexicano es un Estado laico, no es un Estado en proceso de secularización. Claro, todas las cosas están evolucionando, eso es innegable, y todas las cosas tienen una cierta realidad consistente. Entonces el Estado en México actual es un Estado laico, que puede evolucionar en distinto sentido y tendrá que afinar muchas cosas, por supuesto. En cambio, Irán e Irak, que yo sepa, no son Estados laicos, son Estados confesionales. Ahora, que por el hecho de ser confesionales sean antidemocráticos, lo niego. Puede haber un Estado laico, un Estado confesional que sea democrático. El caso de Inglaterra, me parece que es un Estado confesional, pero es un Estado democrático. Aquí se pregunta si de acuerdo a la caracterización que di del Estado laico, que puede ser democrático o antidemocrático, ¿qué tipo de Estado laico tenemos en México según su punto de vista? Aquí me parece que estamos en transición hacia un Estado laico democrático más perfecto. Es decir, la relación en la historia constitucional mexicana entre el Estado, el poder del Estado y la religión del pueblo, o el poder del Estado y la Iglesia católica, Iglesia mayoritaria, o las distintas iglesias, ha sido una relación conflictiva, como todos sabemos. Creo que un gran paso se dio en 1992, cuando ya se reconoce la existencia de las religiones y la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas. Creo que ese es un gran paso. Creo que a partir de ahí ya tenemos propiamente un Estado laico. Y un Estado laico que hay de ir progresando en el sentido del respeto a la libertad religiosa. Uno de cuyos, hay muchas cosas que se pueden afinar. También el doctor Valadez señalaba cuestiones en materia de propiedad, en materia de impuestos, en materia de fuero. El asunto del fuero, quisiera aclarar que actualmente no hay fuero religioso, ni tampoco la Iglesia Católica u otras iglesias que yo sepa están pretendiendo que se restablezca un fuero en el sentido propio de una jurisdicción especializada que inhibe la competencia de la jurisdicción del Estado, ¿no? En la Iglesia Católica hay un tribunal y hay un derecho canónico y los asuntos internos se juzgan conforme a los tribunales canónicos y conforme al derecho canónico. Si se trata de conflictos que también son competencia de los tribunales civiles, los tribunales civiles tienen evidentemente competencia. La Iglesia Católica no pretende inhibir la jurisdicción civil en los asuntos religiosos, cuando tienen que ver con la materia propiamente civil. Aquí hay una pregunta que dice que si las posiciones del cardenal de México en las que critica las leyes o la sentencia de la Corte en materia del matrimonio homosexual, dice que ha llamado varias veces a la desobediencia civil y que si esto no viola la supremacía del Estado sobre las iglesias. Entonces, en primer lugar, no hay supremacía del Estado sobre las iglesias. Lo que hay es separación del Estado respecto de las iglesias. No se puede el Estado considerarse como un ente supremo que puede decidir acerca de la fe de las iglesias. Eso hay que mantener la idea de separación, y eso es lo propio del Estado laico. Un Estado que pretende la supremacía del Estado sobre la Iglesia es un Estado en el cual hay una especie de cesarismo, ¿no? Es el emperador el que decide acerca de los asuntos religiosos, ¿no? Tampoco la Iglesia tiene que resolver acerca de los asuntos políticos, separación. Ahora, el hecho de que un representante de asociación religiosa señale un juicio ético negativo respecto de una ley o respecto de una sentencia, me parece que está actuando en ejercicio de su libertad de expresión, y no solamente de él, sino también de todos los creyentes,
de todos los creyentes que opinan también lo mismo o que ven reflejada su opinión en las declaraciones que hacen los representantes de sus asociaciones, los representantes legítimos. Evidentemente, toda declaración puede ser mal hecha o bien hecha, afortunada o desafortunada, es otra cuestión, pero si hay libertad de expresión en la Constitución y en el Estado mexicano, pues para que ellos se pronuncien en ese sentido. Ahora, este miedo de que convoca la desobediencia civil es un miedo que supone que no se conoce cuál es la situación del creyente en asuntos políticos dentro de la Iglesia Católica. Un creyente no tiene por qué obedecer al obispo en materia política. Y un obispo que quiere dar órdenes a los creyentes acerca de por quién votar o por quién votar, se excede y está actuando en contra de su propia reglamentación canónica. Entonces, no hay convocatoria a la desobediencia civil, no puede haber una orden imperativa dentro de la Iglesia a que los creyentes voten o no voten. Eso queda al ámbito personal, a la libertad de cada uno de los creyentes en su calidad de ciudadanos. Entonces, hay también un poco que, para progresar en esta idea de un Estado laico democrático, es necesario deshacer ciertos mitos acerca de lo que es la Iglesia Católica, acerca de lo que es el Estado, acerca de lo que son sus relaciones. Y son mitos porque la novedad comienza en 1992 y tuvimos 150 años con una construcción defectuosa que todavía sigue pesando. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adame. Tomando en consideración que Margarita Moreno Bonet no pudo venir y también que María Eugenia Flores se limitó a la lectura de las ideas de la doctora Moreno Bonet, no hay lugar a darle el uso de la palabra. Entonces, corresponde ahora al doctor Diego Valadez hacer uso de la voz. Gracias, doctor Corso. Son dos preguntas las que tengo aquí. La primera, de Laura Darcín, dice: ¿por qué, así como se comenta en ejemplos, en Estados Unidos los gobernantes juran sobre la Biblia, y esto no violenta la secularidad del Estado, y en nuestro país la gente se escandaliza porque un funcionario manifiesta de manera pública su creencia en determinado credo, dice aquí, y se refiere al caso de un exsecretario de Gobernación de Carlos Abascal? Bien, el problema sigue siendo un problema cultural, además de un problema normativo. En efecto, es posible que en cualquier parte los funcionarios de un gobierno practiquen sus credos y los ritos correspondientes a los credos religiosos, y esto no afecta, desde mi punto de vista, la naturaleza secular del Estado. Yo por eso subrayaba en el caso de Inglaterra en particular, que yo no creo que se afecte la naturaleza secular del Estado, a pesar de los ejemplos que les di, y a pesar de que, en efecto, hay una relación directa entre la jefatura del Estado y la jefatura de una iglesia, en este caso de la Iglesia Anglicana. El problema que se planteó de críticas al licenciado González, desde mi punto de vista, estaba totalmente infundado. No así, por ejemplo, la actitud que en su momento el presidente de la República asumió ante el Papa, porque el presidente puede, o cualquier persona, postrarse ante una autoridad religiosa si ese es el rito que le impone su iglesia o esa es su vocación. Pero en tratándose de dos jefes de Estado, y para los efectos de la visita de Estado es un jefe de Estado que recibe a otro, allí debe prevalecer, en tanto que son jefes de Estado, la igualdad de los Estados. Ahí no es un problema de secularidad, ahí es un problema de una representación de un Estado, son cuestiones distintas. Por tanto, la libertad de práctica es, por supuesto, comprensible y defendible en el caso de todos los funcionarios de la religión que sean. Ahora, esto se vincula
con la siguiente pregunta. Me preguntan cuáles son las diferencias entre Estado secular, confesional, laico o ateo. Bien, ha habido estados ateos, en efecto, en particular el que resultó de la Constitución soviética de 1923, que expresamente señalaba la naturaleza combativa del Estado por lo que se refería a cuestiones religiosas. No se puede decir, sin embargo, que sea un Estado ateo. No conozco casos expresos en los que así se haya establecido en la norma. Repito, en el caso de la Unión Soviética sí había una disposición en el sentido de alentar las expresiones contrarias a cualquier religión. Esto acogía las tesis sustentadas por Engels y reiteradamente magnificadas por Lenin, en el sentido de que la religión es el opio de los pueblos. Esa era la expresión textual que ellos asumían en el orden del discurso político, no del discurso jurídico. En cambio, bueno, Estado secular y laico, podría haber matices, desde mi punto de vista son términos sinónimos, aunque hay algunas diferencias, por supuesto, pero no es el caso de plantearlas en este momento. La diferencia entre secularidad y confesionalidad la reporto fundamentalmente al contenido normativo. Esto es, si nosotros hemos aprendido desde la escuela que la norma jurídica es una norma externa, bilateral, coercible, y este concepto que contrasta con el de la norma moral, que es interna, unilateral e incoercible, si estos dos conceptos, si las barreras entre estas dos normas se difuminan o se llegan a perder inclusive, ahí estamos ante un Estado confesional. Esto es, cuando la norma moral deja de ser solo de la persona que la profesa y se convierte en una norma externa, en una norma bilateral porque vincula a otros, y en una norma coercible, estamos en un Estado confesional. Por ejemplo, cuando teníamos los juicios inquisitoriales, en Europa y en América, lo que se aplicaba como norma para sancionar era una norma moral, no era una norma que pudieran practicar o aplicarse a todos aquellos, incluyendo a los que no fueran creyentes. Ahí tenemos, por tanto, la traslación de una norma moral a un principio jurídico. Este tipo de combinaciones son frecuentes en diferentes modalidades de Estado. Por ejemplo, si en vez de hablar de una norma moral hablamos de un principio ideológico, y ese principio ideológico, que puede ser libremente postulado o profesado por cualquier ciudadano, también se traslada a la norma. O sea, si yo digo que una persona cree en el racismo, me parece abominable el racismo, pero la verdad es que el que me parezca a mí y nos parezca a todos los presentes abominable el racismo y que esté proscrito constitucionalmente no quiere decir que no haya algunas personas que lamentablemente lo sigan siendo. Ayer en una mesa redonda se planteó este tema, por ejemplo, y el de la discriminación por motivos étnicos, que sigue siendo un problema en la sociedad moderna, incluyendo la nuestra. Bien, si nosotros encontramos un principio político postulado por un partido, como es el partido nazi, que debían estar proscritas siempre las expresiones de racismo, pero en fin, si no solo están proscritas, sino que se convierten en obligatorias, como ocurrió con las leyes de Nuremberg, entonces uno dice, bueno, ahí un principio ideológico se transforma en un principio jurídico. Toda norma en la cual se recojan aspectos que no corresponden a la relación coercible, bilateral y externa, y se les convierte en eso, en norma de aplicación obligatoria, allí encontramos
o un Estado totalitario, cuando se trata de normas ideológicas o derivadas de principios ideológicos, o con estados confesionales, cuando se trata de estados que aplican normas derivadas de principios religiosos. En este momento, por ejemplo, el caso paradigmático es el caso de Irán, donde efectivamente la norma religiosa se le aplica a todos, mahometanos o no mahometanos, con que sean residentes en Irán, o muchas veces se les amenaza con la aplicación de la norma, aunque ya no sean residentes en Irán, como es el caso de escritores, pintores, escritores, novelistas y poetas que están fuera de Irán y a quienes se les tiene dictada la sanción de muerte, de pena de muerte, porque, aunque no son creyentes y aunque están fuera de la jurisdicción territorial iraní, han violentado las normas religiosas del Estado iraní. Ahí es donde encontramos el caso de la confesionalidad. Y por eso es tan importante que en estructuras estatales como la mexicana, que no tienen culturalmente el entorno de la estructura constitucional británica o estadounidense o danesa, en Dinamarca, por ejemplo, la Constitución establece la religiosidad del Estado, sin que esto signifique que no se permita y se le den los mismos derechos a todos los que no tengan religión alguna. El ámbito cultural dentro del que se desenvuelve esa norma no acepta que la Constitución declare a Dinamarca como Estado que profesa una religión. Cuando en un Estado no se profesa ninguna religión en el orden constitucional, pero el orden constitucional tiene niveles precarios en cuanto a su cumplimiento, o cuando hay tendencias que pueden subordinar en determinado momento la elaboración de las normas a principios de carácter religioso, ahí sí hay una vulneración del Estado secular. Muy bien lo decía el doctor Adame, lo importante no es que se toleren las libertades, al contrario, es que se defiendan las libertades, es lo que nos debe interesar. Lo importante es que no se conviertan en norma por parte de los poderes públicos lo que son sus convicciones, muy respetables, en tanto que sean convicciones privadas. Concluyo. El proceso en el caso mexicano es un proceso que creíamos estaba inmerso o encauzado en una ruta lineal y progresiva. Pero hemos encontrado que no, que en este momento el debate, y tan es así que aquí estamos viendo esta materia, el debate se está planteando otra vez. Seguramente si no hubiera problemas en cuanto a la secularidad del Estado y los derechos humanos, ni nos habrían invitado a que platicáramos con ustedes, ni estarían ustedes aquí presentes. O sea, tan es un problema que aquí estamos. De manera que este problema lo tenemos que asumir con el criterio de una máxima libertad. Yo no creo que efectivamente le dañe nada a las instituciones el que cualquier autoridad eclesiástica emita las opiniones que considere pertinentes con relación a los temas de interés colectivo, así sean políticos. Esta distinción entre que si es político o no es político me parece irrelevante. Las libertades son para ejercerse y son para todos. Lo único frente a lo que tenemos que plantear objeciones es a que las convicciones personales de quien quiera que gobierne sea orientado por una religión o sea orientado por pensamientos o ideas o tesis adversas a las religiones, incluya esas tesis como decisiones o las promueva como decisiones del Estado. Una cosa es la libertad personal, otra es la libertad de expresar cada uno sus puntos de vista, y todos la deberíamos tener irrestricta, y otra es transformarlas en decisiones. Nuestro sistema todavía está lleno de inhibiciones y de limitaciones. Por ejemplo, el artículo 130 establece la prohibición de que un ministro de cualquier culto desempeñe un cargo público, no solo el de elección, sino un cargo público. Bien, esta prohibición
No existe en la Constitución española, ni en la francesa, ni en la italiana, ni en la alemana, ni en la práctica constitucional británica, ni en Japón. No existe en la mayor parte de las constituciones democráticas. Y el hecho es que en esos países no hay miembros de los ministerios religiosos en el desempeño de cargos políticos, porque forma parte de la cultura. Hacia allá tenemos que avanzar. Y una cosa, y con eso termino, porque entiendo que la mesa debe concluir a las 2:13, 2:15 y son 2:13, hay que mantener una clara diferencia, señoras y señores, entre religioso y eclesiástico. El problema que se ha planteado en México siempre ha sido un problema eclesiástico, no religioso. Cuando tuvimos, y esto lo comenté en alguna ocasión anterior, cuando me invitó también la maestra Álvarez de Lara, nuestras guerras con civiles, por ejemplo la guerra de 3 años, no fue una guerra librada entre católicos y agnósticos o ateos, fue librada entre católicos y católicos. De los dos lados todos eran católicos, incluido el presidente de la República, Benito Juárez. El problema era con la iglesia, no con la religión. Y también cuando se llevó a cabo el conflicto cristero, el conflicto, si bien hubo muchas expresiones antirreligiosas de muchos dirigentes políticos, el conflicto era un conflicto esencialmente eclesiástico, porque la mayor parte, sino de una manera abrumadora, de los dos lados de los contendientes eran católicos. También el ejército que combatía a los cristeros estaba integrado por personas mayoritariamente católicas, y esto, bueno, eso es simplemente un dato demográfico. Hoy, según el censo, bueno, el de 90, porque el de 2000, porque el de 2010 todavía no lo han manifestado. En 2000, el 89% de la población mexicana declaraba ser católica. En 1920, el 96% o 97% de la población declaraba ser católica. Además, en los que se fueron a la guerra, no era un 3% contra un 97%, evidentemente. Entonces, vale la pena distinguirlo, porque en la armonía y en la relación social constructiva es importante que siempre tratemos con enorme respeto a todas las religiones, y que veamos con prudencia las relaciones iglesias y Estado. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Valadez. Simplemente nada más para apuntalar, yo me llamé sorprendido, a lo mejor no lo sabía en su momento, cuando realizando una estancia académica en España se distingue claramente entre lo que es el derecho eclesiástico del Estado, que son las relaciones del Estado con las iglesias, y lo que es el derecho canónico propiamente, que es el estudio al interior de cada una de las iglesias. Eso sí hay que distinguirlo. Con esto terminamos nosotros la mesa número 2, cuyo título es Laicidad y Libertades Públicas, la ética en la relación Iglesia-Estado. No me queda sino agradecer a la maestra Rosa María Álvarez de Lara la invitación que me formuló para moderar en este evento, deber cumplido, maestra, y también una última indicación, es invitarlos a la tercera mesa sobre libertad religiosa y Estado de Derecho, que tendrá comienzo a las 6 de la tarde, indicándoles que también por la tarde se entregarán las constancias correspondientes. Muchísimas gracias y buen provecho.